Bienvenidos a Ministerios Gente de Jesús. Es un gusto que nos acompañe hoy para alabar a Dios juntos y también para recibir un consejo de la palabra de Dios. Quiero citar el Salmo 20, verso 1, que dice: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Ojalá que desde este santuario de Ministerios Gente de Jesús llegue la ayuda a su casa, llegue la ayuda a su vida, y pues podamos todos gozarnos en el Señor. Vamos a alabar a Dios juntos y sean todos bienvenidos. Expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Por oración no bastaría, y el tiempo de toda una vida
Por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti. Por siempre voy a adorarte. Voy a adorarte a ti. Por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti. Por siempre voy a adorarte. Con su corazón. Voy a adorarte a ti. Siempre voy a adorarte. Voy a adorarte a ti. Por siempre voy a adorarte. Voy a adorarte a ti. Por siempre voy a adorarte. Voy a adorarte a ti. Por siempre voy a adorarte. Aquí estoy adorándote, lo que soy te adoraré en espíritu y verdad. Son mis manos adorando. Estados Unidos, aquí estoy Si no te estás buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, queremos ser uno de esos adoradores, Señor. Vamos a adorarte a ti, solamente a ti, Señor. Adoramos a ti, Señor. Digno eres, Señor Jesús. Primera de Pedro capítulo 4, versos 7 al 11 dice así: Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pedro es uno de los hombres que en su vida propia pudo enfrentar altibajas en su vida, acciones de inmadurez, negó a Jesús, hizo muchas cosas, pero cuando escribió las epístolas era un hombre maduro, con experiencia, y que podía dar un consejo a tiempo y un consejo útil para la iglesia. Y yo quiero compartir hoy el tema de mas el fin de todas las cosas se acerca. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Y es la frase con la que empieza aquí el versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Es eminente que estamos viviendo en tiempos finales. Es eminente que las señales que Jesucristo dijo del fin de los tiempos se están cumpliendo una a otra. Es eminente que podemos ver señales de alerta que nos dicen Cristo viene, Cristo viene. Muchas cosas que podemos nosotros ver en las profecías cumplidas, en los conflictos mundiales, en la pandemia mundial, en tantas cosas que están sucediendo a nivel global, que nos hacen ver que esta palabra de el fin de todas las cosas se acerca es una realidad.
es una realidad. Pero el tema no es hablar del fin de todas las cosas. El tema de hoy en el cual me quiero enfocar es en lo que tenemos que hacer, mientras llega ese fin, como iglesia, como hijos de Dios, como parte del cuerpo de Cristo. Y el apóstol da varios consejos que yo quiero que tomemos en cuenta hoy, meditemos en ellos y los pongamos por práctica. La primera cosa que el apóstol Pedro aconseja es que dice en el versículo 8, sed sobrios y velad en oración. La iglesia necesita velar en oración. Velar en oración es lo que debemos de ocuparnos mientras se acerca más el fin de todas las cosas. Y la oración es algo muy importante en la vida de todo cristiano. Dice la palabra de Dios que debemos, mientras llega el Señor, ocuparnos en velad y orad. Dice la palabra de Dios en el Marcos capítulo 13, verso 35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al cantar del gallo o a la mañana. Lucas capítulo 21, verso 36 dice, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y el mismo apóstol Pedro, en 1 de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La urgencia de estar velando, la palabra velar quiere decir estar alerta, estar despierto, estar en nuestros 5 sentidos, estar conscientes del tiempo que estamos viviendo. Y la oración es la manera de permanecer en contacto con Dios. Cuando hay una guerra entre un país y otro país, lo primero que se corta son las comunicaciones. Y en esta guerra espiritual, el diablo quiere que la iglesia corte su comunicación con Dios y pone muchas trabas para que nos reunamos a orar, para que uno mismo tenga una vida devocional de oración, para que dedique tiempo a la oración. Pero el apóstol recomienda y dice, velad en todo tiempo, orad. Entonces, velad y orad y ser sobrios son cosas que tenemos que tener bien presentes como iglesia de Dios, como hijos de Dios. Mientras el fin de todas las cosas se acerca, nosotros tenemos que estar velando en oración. El segundo consejo que da, dice el apóstol Pablo, dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor es algo indispensable en la vida del cristiano. Y es una realidad que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se está enfriando. Dice Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y encontramos que con tristeza, día tras día, se vuelve más fría nuestra relación con otras personas. Muchas veces por consecuencia de la pandemia nos hemos alejado, guardamos la distancia, se nos dice que no nos acerquemos y todas esas cosas, y eso ha provocado que nuestro amor se enfríe, pero también a veces amor por las almas, el amor por los necesitados. Ese amor se está enfriando porque ya no sabemos a quién hacer bien, porque encontramos también fraudes, encontramos personas que tienen una mala voluntad y a veces ya no sabemos a quién hacerle el bien y se está enfriando ese amor. Pero el apóstol Pablo nos dice, y sobre todo, tened entre vosotros ferviente amor. La palabra ferviente habla de que estemos encendidos en el amor de Dios, porque el Espíritu Santo ha derramado sobre cada uno de los cristianos el amor de Dios. San Juan capítulo 13, verso 35 dice, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es decir, el amor es la identidad de la iglesia. ¿Cómo puedo demostrar yo que soy de la iglesia de Jesucristo? Con mi amor.
No hay ninguna otra señal física, externa, que yo pueda mostrar para ser cristiano o para ser hijo de Dios, para ser del cuerpo de Cristo, sino el amor. El amor. Es bien importante que tengamos el amor. Dice 1 Corintios 13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y el apóstol Judas, casi al final de la escritura, cerca de llegar al libro de Apocalipsis, de Revelación, nos dice en el versículo 21, Judas 1:21, dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Es necesario que nos conservemos en amor. La palabra conservar es no perder ese amor que Dios ha puesto en nuestras vidas, que Dios ha puesto en nuestros corazones, que Dios ha puesto en la iglesia para poder dar ese amor al mundo, pero también dárnoslo entre nosotros, porque dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Gracias a Dios por el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Dios es amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Tenemos que dar ese amor, tener ese amor entre nosotros, un amor ferviente. La tercera cosa que el apóstol recomienda, dice ahí en la escritura que acabamos de leer: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hospedaos los unos a los otros. Aquí nos habla de que tenemos que conservar la comunión. La comunión. Me llama la atención lo que dice la versión al lenguaje actual, que dice: reciban en su casa a los demás y no hablen mal de ellos, sino hagan que se sientan bienvenidos. Bienvenidos. Es decir, esa comunión entre nosotros debe de conservarse. Nosotros debemos de buscar la comunión de los hermanos, de unirnos, recordando que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Recibirnos en las casas. Creo que la iglesia en casa hoy está tomando más fuerza que nunca, porque por la cuestión de la pandemia, la iglesia, en vez de debilitarse, se ha fortalecido, porque hay más de una casa recibiendo la palabra de Dios continuamente. Y pues se reúne la familia, se reúnen los amigos, y nos podemos recibir en casa, y tenemos que evitar la murmuración, el hablar mal unos de otros. Al contrario, hacernos sentir bienvenidos en la familia de Dios. Tenemos que permanecer entonces en oración. Tenemos que permanecer en amor, pero también tenemos que permanecer en comunión. Dice la palabra de Dios en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo, es como esa unción del Espíritu Santo. Y al final del Salmo 133 dice: porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Es mi oración, es el deseo del corazón de Dios, que cuando Él venga nos encuentre unidos, en paz, recibiéndolo con todo nuestro corazón. No cabe en la iglesia de Jesucristo el pleito, la discordia, la disensión, porque al final estaremos todos unidos con Él allá en el cielo. Todos queremos ir al cielo, y todos tenemos que llevarnos bien. No importa la denominación, no importa la iglesia. Si hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, somos de la misma familia, somos del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y la última cosa que recomienda el apóstol Pedro, dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. La palabra ministrelo quiere decir delo, compártalo. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como un cuerpo hay una multiforme gracia. Dios ha dado diferente gracia a cada miembro del cuerpo de Cristo. Todos contribuimos de una manera diferente, pero todos somos necesarios al final. No necesitamos unos a otros.
Pero aquí el apóstol Pablo da algunos consejos específicos de cómo usar nuestros dones. Recuerde que los dones fueron dados a la iglesia para que nos edifiquemos, para edificación de la iglesia. Los dones los podemos poner en práctica cuando nos reunimos, cuando adoramos a Dios. Ahí podemos poner en práctica los dones que Dios ha dado, aún al exterior, a ir a visitar huérfanos, enfermos en los hospitales, ir a las cárceles. Son los dones que Dios nos ha dado, que vamos a ministrarlos, a compartirlos a los demás, a los que lo necesiten, conforme a la multiforme gracia de Dios, la multiforma de acciones que tiene el cuerpo de Cristo. Nos ayuda mucho a entender la vida de la iglesia. Pero dice que esta ministración de los dones, dice, debe ser así: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Una de las cosas que estamos viendo hoy en día es que hay mucha gente que comparte algo de la palabra de Dios, pero dentro de su mensaje, de su exposición, habla más de otras cosas que de Dios. Y dice la Biblia que cuando hablamos, debemos hablar conforme a las palabras de Dios. Decía el apóstol Pablo: yo no hablo palabras de humana sabiduría. Y lamentablemente hoy mucha psicología, mucho humanismo, muchas cosas de superación personal y de muchas cosas están siendo compartidas, y bueno, no tiene nada de malo porque ayudan, ¿verdad?, al desarrollo humano. Sin embargo, no tienen algún efecto en el alma. Y tenemos nosotros que predicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los huesos, los tuétanos, discierne los pensamientos. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Entonces, cada vez que hablamos, si tenemos el don de hablar, de predicar, de profetizar, tenemos que hacerlo conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, dice, ministre conforme al poder que Dios da. No en nuestras fuerzas, no en nuestro poder, no es con ejército, decía la palabra de Dios, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Necesitamos usar el poder de Dios, el poder que Dios da para ministrar el don que Dios nos ha dado. Orando por los enfermos, libertando cautivos, haciendo milagros y maravillas, pero todo en el poder de Dios. Tenemos que tener en mente que Dios es poderoso. Día tras día hay menos milagros en el cuerpo de Cristo. Día tras día se manifiestan menos milagros en las reuniones que tenemos, porque hemos dejado el poder de Dios a un lado, pero necesitamos volver a ese poder, y cuando ministremos conforme al poder que Dios da. Y el último consejo que da el apóstol Pedro en esta porción, dice: para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que pensemos, todo debe hacerse, dice ahí, para gloria, para que Dios sea glorificado por medio de Jesucristo. Porque a Jesucristo dice que le pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuidemos de que todo lo que hagamos, quitemos de nuestra vida toda ambición humana, todo deseo de protagonismo, que tengamos la humildad de decir: todo lo que hago, lo hago gracias a Dios, gracias a que Dios está en mí, gracias a que Dios me ha capacitado, gracias a que Dios ha puesto su gracia sobre mí para realizar tal o cual cosa. Porque nada de lo que tenemos lo tenemos por nosotros mismos, todo lo hemos recibido. Entonces, si todo lo hemos recibido, ¿por qué gloriarnos? ¿Por qué sentirnos más que los demás? ¿Por qué sentir que la gente no nos merece, que el suelo no nos merece? Tenemos nosotros que hacer todo para la gloria de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo. Nuestro mismo Señor Jesucristo, todo lo que hizo, lo hizo para agradar al Padre. Y dice la palabra de Dios que nosotros somos luz y sal. Y cuando cumplimos el papel de ser luz y sal, dice la palabra de Dios que para que Dios sea glorificado.
sea glorificado. Entonces nosotros tenemos que cuidar de que todo lo que hagamos, digamos, pensemos, sea para glorificar a Dios. Pensemos qué resultado está teniendo lo que yo hago. Y si lo que yo hago no glorifica a Dios, entonces necesito quitarlo de mi vida y hacer todo lo que glorifica a Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Se acerca. Entonces, mientras llega el fin, mientras llega el tiempo en que vamos a partir de esta tierra, tenemos nosotros que ocuparnos en estas cosas. Recapitulo solamente. Tenemos que intensificar nuestra oración. Si usted tiene tiempos de oración, ore más y esté alerta, esté pendiente de los acontecimientos que están en el mundo, velando y orando. Segunda cosa, no deje que el amor de Dios se apague. No deje que el amor de Dios se enfríe por haberse multiplicado la maldad. No deje que el diablo nos robe ese amor, que siembre rencillas, resentimientos, rencores en nuestro corazón. Y si los tiene, pídele a Dios perdón y usted perdone a las personas. Usted reciba perdón, también dé perdón cuando tiene que darlo, para vivir en paz con todos. Dice la palabra de Dios: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tercero, hospedaos los unos a los otros. Guardemos la comunión, frecuentémonos. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y luego dice el verso 26, para estimularnos al amor, estimularnos al amor y a las buenas obras. Es decir, que debemos de congregarnos, reunirnos en casa, en la iglesia, pero no perder esa comunión con Dios y con su cuerpo, con la iglesia. Y la cuarta cosa es que debemos de usar nuestros dones mientras Él viene. Todos los dones que Dios nos ha dado debemos ponerlos por práctica. Usted tiene un don, Dios le ha dado un don, póngalo en práctica, ministrelo conforme al poder que Dios da antes de que venga Cristo, porque los dones solamente son para aquí, para la iglesia. Cuando estemos allá ya no los vamos a necesitar. Entonces, usemos nuestros dones para predicar, para ayudar a los demás, y que todo lo que hagamos glorifique a Dios. Esperamos que esta reflexión le haya servido, que Dios les bendiga abundantemente y el fin de todas las cosas se acerca. Acerquémonos a Dios, acerquémonos a su palabra, sigamos los consejos que hoy nos da el apóstol Pedro, y pongámoslos por práctica. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por la bendición que nos das de meditar en tu palabra. Yo quiero, Padre, que esta palabra haya hecho el efecto para la cual tú la has enviado. Y que, Padre Celestial, todos los que estamos, Señor, conscientes de que tu venida está cerca, nos ocupemos en estas cosas. Yo quiero orar por aquellos que todavía no te conocen, para que también, Padre, sepan que estamos viviendo en tiempos finales, que todo lo que vemos es corruptible y se va a acabar algún día, y que tú vas a venir. Padre Celestial, si alguien necesita entregarse a ti, te pido que toques su corazón, que el Espíritu Santo le redarguya de pecado, de justicia, de juicio, y que puedan, Señor Jesucristo, integrarse al cuerpo de Cristo antes de que tú vengas, para que algún día todos juntos vayamos a tu presencia. Te doy gracias por esta palabra y la dejo en el corazón de tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje les sirvió de edificación, compártalo con alguien más. Avíseles que está este mensaje y seguramente les va a ser de bendición a otro también. Dios les bendiga. Los esperamos en Ministerios Gente de Jesús. Amén.